siendo las 7:30, comienzo la clase de deontología jurídica para la Universidad de Tarapacá. Y en un principio, no viendo asistencia, voy a informar que que hubo clases, pero que no asistieron los alumnos. Estoy guardando la asistencia. Ya, hoy día vamos a hablar vamos a continuar estudiando el texto que hemos estado estudiando este semestre, y específicamente vamos a hablar sobre el principio de lealtad profesional en la praxis de la abogacía, el conflicto de intereses, y este es un texto de Ángela Aparici, que se encuentra en la página 60 del texto que nosotros estamos ocupando, y que nos habla de este principio de la lealtad profesional de las y los abogados, y lo hace desde el punto de vista primero de la doctrina, pero a la vez lo compara con el código deontológico y el código profesional ético que tienen los y las abogados españoles. Y por mi parte yo a la vez hice un análisis con el código de ética que nosotros tenemos en Chile, que es el código de ética que hemos estado estudiando y conversando en clases, o en las clases pasadas, que es este código de ética del Colegio de Abogados AG. En esta idea, la primera cosa que nosotros tenemos que estudiar cuando hablamos del ejercicio profesional de las y los abogados, y dentro de los principios generales que rigen nuestra profesión, nos encontramos con este principio de la lealtad, esta lealtad profesional. Y el texto nos habla de la lealtad profesional desde un punto de vista, primero, como de una mera virtud humana, y como un principio general de la deontología profesional, es decir, de todo tipo de profesiones, no exclusivamente la profesión jurídica. Y dice que presupone la capacidad de las personas de asumir compromisos, de responder a la palabra dada, de saber mantener en el futuro las promesas vertidas en el pasado. De esta idea, o la relación que hace la autora que está trabajando esta idea del principio de la lealtad profesional, lo une también a este concepto de esta exigencia jurídica de las FIDES, que probablemente que ustedes estudiaron dentro de los primeros semestres de la carrera de Derecho, y busca esta conexión entonces entre el derecho y la conexión entre las FIDES, derecho, la lealtad, y a la vez la conexión entre las FIDES, el derecho y la realidad. Y cómo nosotros unimos el ejercicio de la profesión jurídica, el ejercicio del derecho, el ejercicio que hacemos como abogados y abogadas, con esta idea de la fidelidad, con esta idea de la fe, con esta idea de la lealtad profesional. Y de ahí viene o busca esta como sincronía entre lo que es el derecho, que dice que viene a garantizar el derecho como una institución, como una figura en el mundo, ¿no? Que nosotros hemos conversado desde que se inicia la necesidad de la existencia del derecho, de lo jurídico, lo ve como unido entonces con esta idea de cómo nosotros venimos a garantizar esta fidelidad de las promesas humanas. Es por eso que existe el derecho, y por lo mismo en el ejercicio del derecho, o el ejercicio que nosotros hacemos como abogadas y abogados, siempre va a estar incorporado entonces este principio de la fidelidad, este principio en cómo nosotros actuamos en derecho y cómo nosotros cumplimos, y a la vez cómo el ejercicio que nosotros realizamos nos ayuda a cumplir estas promesas humanas, es decir, tanto para nosotros como para el resto de las personas. Luego, acá el texto en particular hace un análisis del Código Deontológico Español, y en virtud de ello yo hice una relación entre lo que dice nuestro Código de Ética. El Código de Ética, como regla general, nosotros sabemos que existen variados colegios de abogados en Chile. El más importante es el Colegio de Abogados y Abogadas AG, que es el que se encuentra en Santiago y que es el que tradicionalmente era el primero que existía, por lo menos en cuanto a la configuración. Y este es el que tiene el código de ética que nosotros podríamos pensar, y que de hecho, como hemos conversado en clases anteriores, la Corte Suprema, a falta de algún código deontológico o algún código de ética que regule la conducta de las y los abogados, ha impuesto o ha tratado de generar una conexión entre estos deberes generales, estos principios generales que se contienen en este Código de Ética del 2011, con el ejercicio de todos las y los abogados, independiente que si estos se encuentran o no colegiados, a pesar que en un principio solo se encuentran obligados a este código quienes sean parte de este colegio de abogados y hayan juramentado obedecer estos principios éticos que se encuentran en este código. Ahora, revisando estos principios, uno se da cuenta que lo que hace la Corte Suprema al aplicar el código de ética, incluso a aquellos abogados que no se encuentran colegiados, parece correcto en cuanto los principios que se generan o que están presentes en este código de ética son absolutamente generales y esenciales del ejercicio que nosotros realizamos de la profesión.
Y de esta forma, en los principios generales y reglas generales que regula este código de ética, nos habla del honor y dignidad de la profesión, el cuidado de las instituciones, la lealtad con el cliente, que esto es precisamente el principio que estamos estudiando hoy día, este principio de las FIDES, ¿no? De la confianza, la lealtad con el cliente y el respeto por la autonomía. El artículo 4 nos habla del empeño y calificación profesional. El artículo 5 nos habla específicamente que los abogados y las abogadas debemos actuar con honradez. Y de esta forma dice, el abogado debe obrar con honradez, integridad y buena fe, y no ha de aconsejarle a su cliente actos fraudulentos, esto también está regulado. La independencia también con la que ejercen los abogados en el artículo 6, artículo 7, que también se regula o se relaciona con este principio de la fidelidad, con este principio de la confianza existente entre abogado y cliente. Nos encontramos con la confidencialidad y el secreto profesional. De estos principios en general que uno puede encontrar en estos primeros artículos del código, y en general, yo habiéndolo revisado completamente, uno puede ver que las obligaciones que aparecen allí son de la esencia de la profesión de quienes ejercemos la labor de abogado, sea que lo hagamos como juristas, sea que lo hagamos como jueces o juezas, sea que lo hagamos como abogados litigantes, etcétera, ¿no? Todas las defensores, fiscales, todas las labores, o como gerentes, porque también los abogados y abogadas podemos administrar, o incluso podemos ser veedores, liquidadores, etcétera, dependiendo de qué tipo de procedimiento estemos hablando, ¿no? Son muchas las funciones que podemos ejercer. Entendiendo esto, en todo ese tipo de ejercicios, estos principios y estos artículos generales que uno encuentra en el Código de Ética, claramente se podrían aplicar al ejercicio que nosotros hacemos de la profesión en cuanto es casi de la naturaleza misma de lo que nosotros estamos trabajando, de la opción profesional que nosotros escogimos. Independientes de que no tengamos o no seamos abogados colegiados, creo que es posible poder aplicar estos principios por los generales que son en cuanto a la aplicación de lo que nosotros estamos trabajando, es parte de lo que nosotros hacemos. En esta línea, y específicamente hablando sobre esta idea del principio de la lealtad, del principio de esta fidelidad de vida que me habla el código, nosotros nos encontramos en este código de ética profesional que yo les menciono del año 2011, este principio de la lealtad profesional, uno podría decir casi de forma transversal, está presente en todo el código en cuanto a principios de cómo deben operar las y los abogados, en cuanto a este principio de la fidelidad con el cliente. Podemos ver que no solamente es la fidelidad con el cliente, sino también la fidelidad con las instituciones, fidelidad con el ejercicio que se hace con los jueces, fidelidad en el ejercicio que hacemos con otros abogados y abogadas, fidelidad, con terceras personas, etcétera. Y se relaciona también con ciertos choques de intereses, que también lo habla la autora que estábamos estudiando en particular, que se generan, o el conflicto de interés que se pueda generar entre los intereses que pueda tener una como abogada, ustedes como abogados, y sus clientes o las causas que ustedes potencialmente puedan tomar. O incluso si ustedes fueron funcionarios públicos, si realmente una vez cuando uno es funcionario público puede o no directamente tomar determinadas causas que pudieran, por ejemplo, afectar el interés del Estado, si se produce este conflicto de interés. Y en esto la autora también se centra un poquito en la investigación diciendo, bueno, también es muy importante investigar o nosotros preocuparnos qué es lo que ocurre con respecto al conflicto de intereses, y dice que cada vez vamos avanzando más en el mundo a encontrarnos con más choques de intereses o con más conflictos de intereses para los abogados y para las abogadas, y también lo relaciona con tanto para los abogados que trabajaron para el Estado y dejan de trabajar para el Estado, para el gobierno, también para los abogados que trabajaron para una institución privada y que luego de forma individual y que luego son parte de un estudio jurídico. O sea, también me habla de cómo se relaciona o yo voy avanzando en este principio de la fidelidad. Nuestro código, como yo les decía, nuestro código de ética habla o tiene presente este principio de fidelidad a través de todo el código de ética, y uno especialmente podría encontrarlo, y de hecho lo encuentra expresamente en el artículo 3 del código de ética, que me dice la lealtad con el cliente y el respeto por la autonomía. Y este artículo me dice, el abogado, y yo le agrego la abogada, debe obrar siempre en el mejor interés de su cliente y anteponer dicho interés al de cualquier otra persona, incluyendo el suyo propio. En el cumplimiento de este deber, él o la abogada debe respetar la autonomía y dignidad de su cliente. El deber de lealtad del abogado y de la abogada no tiene otros límites que el respeto a la ley y las reglas de este código. Entonces, esta es una primera mención que uno encuentra presente en nuestro código de ética a este principio de la fidelidad que nosotros primero tenemos con respecto
a este principio de fidelidad, lealtad con nuestro cliente, y cuando habla de este principio de fidelidad o lealtad que tenemos con nuestro cliente, incluso supeditándole los intereses que podamos tener nosotros, particularmente como abogados y abogadas, así también los intereses de aquellos que están cercanos a nosotros, de nuestros familiares, es decir, para nosotros va a primar el interés de nuestro cliente. Y en esta idea, aparte de lo que me dice el artículo 3, de nosotros entender de que yo respeto esta fidelidad con mi cliente, a la vez también debo respetar la autonomía de mi cliente, y esto tiene que ver, y lo vamos a ver viendo más adelante en otros artículos de este mismo código, donde ustedes en el ejercicio profesional, una vez que se enfrenten a este ejercicio y se enfrenten a tratar con patrocinados, con clientes, la opinión de sus patrocinados, la opinión de sus clientes es tan valiosa como la opinión de ustedes, independiente de que en la relación que se da, en la relación jurídica, es decir, de ustedes como abogados con su cliente, son ustedes el componente técnico, es decir, el profesional que conoce del derecho, y en esto uno puede entender, entonces, en esta relación, como el débil de esta relación sería el cliente en cuanto no tiene estos conocimientos jurídicos, no significa que nosotros en este ejercicio que nosotros realizamos como un ejercicio técnico de conocimiento jurídico profesional, podamos subestimar la participación o opinión de nuestro cliente. Eso es fundamental y es importante para cuando ustedes empiecen a trabajar o empiecen a ejercer o empiecen a conocer cómo atender, o cuando tengan las primeras entrevistas con sus clientes o las primeras entrevistas con los patrocinados en la corporación, lo importante entonces de escuchar lo que se les está diciendo y verdaderamente obtener la petición que se les está haciendo y respetar cuáles son las opciones o respuestas que pueda tener su patrocinado, y sin subestimar la opinión de su patrocinado o de su cliente por el hecho de que no tiene estos conocimientos técnicos jurídicos que ustedes sí tienen, ¿no? Porque aquí sí tiene otros conocimientos. Y también el texto y también este mismo código también respeta esta idea de que, independiente de que seamos nosotros el componente técnico que tiene conocimientos jurídicos dentro de la relación jurídica que se desarrolla entre cliente y abogada y abogado, también es cierto que en esta realidad en la que nosotros vivimos, social, realidad política, realidad mundial, cada vez más los y las clientas y los y las patrocinados tienen más y más conocimientos sobre los derechos y cuáles son los derechos que pueden ejercer. Entonces, cada vez más nos vamos a encontrar a un cliente que conoce sus derechos, que quizá no los conoce al nivel técnico que los puedan conocer ustedes o los pueda conocer yo sobre una materia en particular, pero sí va a estar bastante más enterado de lo que quizá habría estado hace 20 años atrás en una materia similar. Entonces también es algo que ustedes deben tener en conciencia primero, en virtud de este artículo 3 que dice el código de ética, y también como si ustedes consideran que el código de ética no se les aplica, si ustedes no están colegiados, es como un principio general de esta deontología jurídica y de lo que implica el ejercicio de la profesión, y también para ustedes evitarse problemas en lo futuro de mala atención a sus clientes, de mala atención a sus patrocinados y a la vez quizá de malos resultados por no escuchar cuáles son las verdaderas opciones que sus clientes puedan tener. Esto también es importante y el texto lo dice más adelante y lo dice también el código de ética referente a las posibilidades de acuerdo a las que ustedes puedan llegar. Ustedes se van a dar cuenta cuando empiecen a litigar probablemente causas de familia, causas civiles, causas laborales, donde existe la posibilidad de que ustedes puedan llegar a acuerdo con la contraparte, incluso en las causas penales, dependiendo de la gravedad de estas. Cuán importante es que estos acuerdos siempre se tomen teniendo en consideración a los y las clientes o a sus representados. Es decir, bajo ningún punto ustedes subestimen a sus clientes en la generación de acuerdos, y que solamente se generará el acuerdo con la contraparte. Y les comento, esto es de mi experiencia como abogada litigante, en este particular era testigo de una causa en particular de la que estoy siendo parte, se estaba buscando llegar a una especie de acuerdo antes entre las dos abogadas que estaban participando en una audiencia de familia, una causa relevante, y la jueza insistió en que en esta conversación que se estaba generando exclusivamente entre abogados, estuvieran presentes también los representados. Entonces, para que ustedes vean cómo estos principios generales deontológicos que se encuentran presentes en el código de ética, más allá de que nosotros seamos o no seamos colegiados, son parte del ejercicio que nosotros hacemos de nuestra profesión, a tal punto que los jueces de familia de nuestra jurisdicción, es decir, en Tarapacá, en Iquique, cuando se están conversando llegar a acuerdos, y en virtud de este principio de la fidelidad y del respeto de la opinión de nuestro cliente, para llegar a acuerdos,
piden y exigen que estén presentes también nuestros representados. Es decir, no basta solamente con que participemos nosotros como abogadas, como abogados. Entonces, ahí seguimos, creo que entró Camila Medrano, voy a anotarla en la lista. Yo empecé hace un ratito la clase y estoy hablando sobre el deber de fidelidad que tenemos las y los abogados en ejercicio de la profesión. Y eso estoy hablando en virtud de un texto que ustedes tienen en la plataforma del intranet y está en la página número 60, pero ahora no estoy hablando de algo específico que está en el texto, porque estoy hablando de la aplicación del texto y de este principio del deber de fidelidad, cómo se encuentra presente en el Código de Ética AGE. Entonces voy a anotar a Camila en la lista. Camila Medrano. Ya, ahí la anoté. Y ahí entró más gente. Leslie Díaz y Luis Muñoz. Denme 2 segundos. A ver, voy a ir mirando quiénes son los que han entrado. ¿Eh? Andrea Juárez. Juárez. Camila Medrano, Leslie Díaz y Luis Muñoz. Listo. Ahí los anoté por mientras. Si está entrando más gente, los voy a ir anotando. Les explicaba, ya que entraron un poquito tarde, que empecé la clase a la hora y les estaba hablando sobre, o lo que estoy trabajando hoy día, es un texto que ustedes ya tienen un libro, que es el libro que estoy trabajando de ética en intranet, está específicamente en la página 57 en adelante, que habla del principio de la lealtad profesional, o este principio de la lealtad profesional en la praxis de la abogacía, es decir, en el ejercicio que nosotros hacemos a diario del derecho, y precisamente sobre el conflicto de intereses, se habla de esto de forma general la autora, que es Ángela Aparici Miralles, que es una autora española que es especialista en temas de deontología jurídica, y de hecho yo he ocupado varios textos de ella para hacerle clase a ustedes. Pero ella aquí lo orienta hacia el Código Deontológico Europeo y específicamente de España, y yo hice el ejercicio de buscar estos mismos principios que ya desarrolla en virtud de este código deontológico de la abogacía, desde el punto de vista del Código de Ética que nosotros tenemos en Chile, que es este Código de Ética 2011 de esta agrupación del Colegio de Abogados y Abogadas AGE, que es el único como instrumento que nosotros tenemos actualmente que regula esta materia de la ética jurídica. ¿Alguien más ha entrado a clases? Parece que... No sé si anota Francisca San Juan. No, Francisca San Juan, Yulisa Cortés. Igual al final voy a pasar lista para, por si es que si alguien se me va, no me doy cuenta de los que están presentes entre los que veo ahí en los nombres. Igual ahí anoté, tengo 6, por lo menos en la lista anotados. Y les estaba hablando entonces en virtud de lo que se encuentra regulado en el Código de Ética, este Código de Ética que les mencionaba el artículo 3 de este Código de Ética, yo ya se lo indiqué, que habla sobre esta lealtad con el cliente y respeto por la autonomía del cliente. Y aparte de esto, yo les hacía una serie de conexiones de este artículo o de este principio de la lealtad con el cliente, transversalmente en todo el Código de Ética de este 2011, y les indicaba cómo esto nosotros lo vamos dividiendo después en otros principios, específicamente cómo se regulan los conflictos de interés en este Código de Ética del 2011. Y les indicaba que, habiendo revisado el Código de Ética y buscando este principio de lealtad y los demás principios que uno pudiera encontrar presentes, que uno podría decir derivados de la deontología jurídica, uno podría llegar a derivar la aplicación de este Código de Ética no exclusivamente a las y los abogados que se encuentran colegiados, sino que eventualmente podríamos hacerlo a todas las y los abogados, porque los deberes que se encuentran presentes en este código son tan generales y son tan propios del ejercicio de nuestra profesión que son perfectamente aplicables a cualquier abogado y abogada, independiente que se encuentre colegiado. Y pareciera que algunos de los fallos que nosotros hemos revisado dentro de las primeras sesiones de clase, la Corte Suprema, y viendo la poca o la baja cantidad de abogados colegiados, pareciera que eso es lo que está haciendo en aquellos casos en los que se encuentra con conflictos éticos importantes.
Específicamente, cuando hablamos de este deber de la fidelidad, y que tiene que ver con cómo lo regula el Código de Ética, otra de las cosas importantes es que ocurre cuando nos encontramos ante conflictos de interés que puedan tener las y los abogados en una causa que son representantes. Y que quizás ustedes eventualmente se van a encontrar con esta idea. ¿Tienen alguna duda o algo que decirme hasta este punto? Déjame ver, creo que he anotado todos los que aparecen ahí. No sé si me faltará alguien. Mario Naro parece que no lo ha anotado. Vamos a ver. No, no lo había anotado. Ya, entonces les estaba hablando de este principio, estos principios generales que se encuentran dentro del Código de Ética, y les mencionaba hace un rato, pero ustedes no estaban todavía en línea, que dentro de estos principios uno encuentra el honor y dignidad de la profesión, el cuidado de las instituciones, la lealtad con el cliente, el respeto por su autonomía, que es el que estamos estudiando, como derivado de este principio de fidelidad que uno pueda tener con la profesión y con el cliente. El artículo 4 sobre el empeño y calificación profesional, el artículo 5 que me habla sobre la honradez, el artículo 6 que me habla de la independencia y el artículo 7 que me habla de la confidencialidad y el secreto profesional. Estos serían como los principios generales que uno puede encontrar presentes dentro de este código de ética de las y los abogados, por lo menos en la regulación que nosotros tenemos en Chile. Dentro de esta regulación que uno encuentra dentro de este código de ética, uno podría encontrar una relación dentro de este principio de la fidelidad con esta lealtad profesional, y podríamos encontrarlo también, aparte de en este artículo 3, lo podemos encontrar en el título 4 del Código de Ética, y específicamente cuando el Código de Ética se refiere al deber de confidencialidad. Eso también uno podría conectarlo y relacionarlo con este deber de fidelidad del artículo 3 y de la forma en que yo les decía al principio de clase, que se encuentra presente este principio como transversalmente en todo el Código de Ética por la naturaleza que tiene este deber de fidelidad cuando hablamos de la generación y esto fue al principio de clase, que ustedes todavía no entraban, donde uno veía la relación entre este principio de fidelidad, el de respetar los compromisos que uno ha tomado, y la existencia del derecho como instrumento para hacer respetar los compromisos que hemos tomado. O sea, ahí es donde se deriva, uno podría encontrar esta conexión. El título 4 del Código de Ética chileno me habla de este deber de confidencialidad. Primeramente me habla del deber de confidencialidad existente entre la información que entrega el cliente, el patrocinado directamente a la y el abogado, y además esto lo divide, este deber de confidencialidad del Código de Ética, entre la prohibición de revelación, los deberes de cuidado en esta relación de fidelidad que se da entre el cliente o patrocinado con el abogado, y después me habla de los deberes de cuidado respecto de acciones o de acciones que pudieran haber tomado ciertos colaboradores. Esta también yo podría derivarla como una aplicación de este principio general de fidelidad, de este principio que estamos estudiando desde el artículo 3 y que lo vemos como principio general en el ejercicio de la profesión. Es decir, cuando nosotros después conversemos en una evaluación sobre esta materia, yo les voy a preguntar sobre la potencial aplicación de estos deberes de fidelidad, de estos deberes de confidencialidad, o cómo yo encuentro presente este principio dentro del Código de Ética y cómo yo podría aplicar estos artículos a abogados y abogadas que los encuentran colegiados, o cuál es la especial situación que ocurre allí, para que lo tengan en mente. De esta idea, uno puede encontrar el artículo 95 del Código, que se refiere, de nuestro Código chileno de Código de Ética, que se refiere a la lealtad en la litigación. Y ese artículo me dice lo siguiente, lo voy a buscar. Me dice el artículo 95. El abogado litigará de manera leal, velando porque su comportamiento no afecte o ponga en peligro la imparcialidad del juzgador, ni vulnere garantías procesales y el respeto debido a la contraparte. Esto ustedes podrán ver o podrán analizarlo en lo futuro, cómo se podría aplicar incluso no solamente a las y los abogados que se encuentran colegiados, sino que se podría aplicar a cualquier abogado en el ejercicio de la profesión. Y fíjense que este deber de fidelidad debido no solamente ya se refiere a la relación que se entabla entre abogada, abogado, cliente patrocinado, sino también la relación que se pueda dar
con la relación que nosotros tenemos con el juzgador, como así también la relación que podemos tener como respeto a las garantías procesales en un debido proceso y el respeto a la contraparte. Incluso cuando hablamos de este deber de fidelidad, de este deber que estamos estudiando ahora, de confianza profesional, también tiene que ver no solamente con el ejercicio de quien nos contrata o de a quien nosotros nos debemos en un principio, que es nuestro cliente o nuestro patrocinado, sino también la relación que nosotros tenemos con la contraparte en un procedimiento. Entonces también nosotros tenemos un deber de fidelidad, un deber de respeto a la contraparte con la cual nosotros trabajamos, a pesar de que los intereses que nosotros representamos estén contrapuestos, ¿no? Es decir, no estén de acuerdo. A pesar de ello, en la relación que nosotros tenemos que tener con la contraparte es una relación de respeto de estos intereses contrapuestos. Dígame, ¿alguien iba a decir algo? ¿No? Ya. Me imagino que Profesora, perdone. Dígame. Profesora, perdone. Yo soy Álvaro, me conecté recién. ¿Sabe lo que pasa, profe? Que estoy terminando un tema de trabajo y no me puedo quedar a su clase todo el rato, pero eh, me conecté para preguntarle por el tema del trabajo que se supone que lo íbamos a hablar hoy. Pero si usted Entonces, tiene problemas para conectarse, entonces va a tener que mandarme un mail y ahí lo conversamos. ya, Para no mejor. interrumpir el trabajo de sus compañeros. Entonces lo entiendo, mándeme Eso, un mail sí, sí, y ahí yo le ya, voy a escribir ahora el mail donde me escriba. Espérenme un poquito, sí, ya, para que no me vaya a mandar al ya. mail de la universidad porque si no, no lo reviso. Ah, perfecto, ya. Sí, le voy a mandar el mío. Espérenme, 2 segundos. Para no interrumpir tanto a sus compañeros. Sí, sí, muchas gracias. Me quiere escribir arroba. Profesora, si usted tiene abierto ahí, le doy el mío y usted me envía uno No, que diga prueba. prefiero No, mandárselo yo. Ahí. ya. cadías@u.uchile.cl. Ese es mi mail. Pero ahí va una arroba, que por alguna razón el teclado no me lo deja escribir ahora. Ah, ya, la U es arroba, ya. Sí, cadías, no, es arroba u.uchile.cl. Esa U no es arroba. Ahí falta un arroba, hay un espacio. A, U. Espéreme para verlo, para quedar, que lo tengo que ver. Hay otros compañeros tuyos que Cadías, me han mandado mail. Cadías U, arroba, uchile.cl. No. No sé si sus compañeros están ahí. Cadías, Ahí me escribió, arroba, espera. uchile. Se lo voy a escribir acá, porque ahora sí me escribió el arroba. Ese es mi mail, el que acabo de Ah, escribir. perfecto. Cadías, arroba, uchile. Ya. Sí, es Muchas gracias. u.uchile.cl, así es el mail, no sé por qué. Así que después, si Ya, me profe. manda, mándemelo de inmediato, sí, porque ya está atrasado. Entonces, lo antes posible que lo haga, mejor. En cuanto pueda, profesora, se lo mando, porque no sé a qué hora termina acá. Ya, Gracias. apenas termine. Hasta- Ya, chao, Gracias, hasta Álvaro. luego. Ya, entonces, les pido las disculpas al resto de compañeros y compañeras, pero era porque tenemos que tratar un tema sobre la primera evaluación que estaba justificado. Ya. Y les estaba hablando de este código de ética, les estaba hablando del deber de confianza, les estaba hablando particularmente del artículo 95 de la ley, y aparte de este artículo 95 de la ley que me habla de este principio de lealtad de litigación, que yo les decía cuando hablamos de este principio de lealtad de litigación, no nos referimos exclusivamente entonces a la relación que nosotros tenemos con nuestro cliente, que ha sido hasta este punto el artículo 3 del mismo código de ética pareciera más bien referirse a esta relación de cliente o del patrocinado, sino también nos referimos a la relación que se da con las instituciones y nos referimos a la relación que se da con la contraparte con la que nosotros estamos litigando. Entonces también es importante en cuanto a ustedes, cuando eventualmente se presente, y probablemente, o sea, de hecho, todos van a tener que realizar la práctica profesional, lo que implica que van a haber causas contenciosas, dependiendo de la jurisdicción en la cual ustedes entren o lo que vayan a trabajar, puede ser familia, civil, etcétera, laboral, eventualmente, dependiendo de donde ustedes lo vean, o penal, en el caso que puedan asistir algún fiscal o defensor, se van a dar cuenta cómo se da o no se da ese respeto hacia la contraparte en un procedimiento. Y especialmente es notable dentro del Código de Ética chileno, y creo que es importante por cómo se presenta a veces el ejercicio de la profesión dentro de lo que es como periodístico, lo que nosotros conocemos, cómo opera el derecho. El artículo 98 me habla sobre el respeto al derecho a guardar silencio de los imputados y acusados en los procesos penales. Me dice, el abogado no confundirá al imputado o acusado respecto del alcance de su derecho a guardar silencio
ni lo presionará indebidamente para que no ejerza este derecho. Tampoco empleará artilugios destinados a provocar una declaración autoincriminatoria del imputado sin la presencia de su defensor, tales como entrevistas dirigidas por profesionales, amistades u otras personas capaces de despertar la confianza. ¿Por qué lo digo esto desde el punto de vista del código de ética que nosotros tenemos en Chile actualmente? De la forma en que se presenta nuestra profesión, por lo menos televisivamente, siempre se muestra que las y los abogados que participan en los procedimientos penales, específicamente los fiscales, o incluso los abogados defensores, muchas veces no respetan este principio que aparece en el artículo 98 del Código de Ética, y a todo esto, este artículo 98, o similar a este artículo en cuanto al respeto de quienes se encuentran imputados de un delito, y de la forma en que ellos deben ser interrogados como una garantía del debido proceso, se encuentra en todos los códigos de ética, y es decir, en general en todos los códigos penales que uno puede encontrar en el mundo como un principio mínimo de un debido proceso en cuanto a la participación que pueda tener esta persona o este imputado, ¿no? ¿Por qué lo digo? Porque la forma en que se presentan en general en los procedimientos en la televisión, no digo que así sea en la realidad, siempre se presenta como a las y los abogados que intervienen como fiscales en un procedimiento o como agentes del Estado que están buscando obtener una determinada confesión, que se trata de prescindir de la participación del abogado defensor o que trata de engañarse al imputado para que confiese de la participación de un determinado delito o que admita la culpa o la participación que pueda tener en algún ilícito, ¿no? Eso en la realidad, bueno, es televisivo, puede resultar muy entretenido, pero en la realidad no es así como se presenta en la televisión, y se deriva no solamente de esto que yo les digo del artículo 98 como reglas generales, sino porque este artículo 98, que tiene que ver con este deber de fidelidad que uno encuentra dentro de estos principios generales de la deontología jurídica, se encuentra también presente en lo que nosotros conocemos como garantías mínimas del debido proceso, es decir, cómo nosotros podemos trabajar u operar con un imputado. Para que ustedes lo sepan, si alguna vez eventualmente alguno de ustedes puede ser fiscal y puede ejercer esta labor, o si les toca la labor de ser abogado defensor o defensora, en este caso, tener súper claro que nunca nosotros debemos tratar de confundir al imputado, nunca nosotros debemos tratar de manipular al imputado para obtener la declaración que nosotros quizá creemos como real, ¿no? Porque recuerden que cuando nosotros hablamos de la verdad, que tiene que ver con algo que estudiábamos en la clase pasada, o lo que nosotros creemos que es cierto, en sí mismo estamos hablando de una creencia y por tanto es un principio de carácter subjetivo. Entonces, por lo mismo, el interrogatorio que nosotros podamos tener con un imputado, nosotros no podemos empezar desde la base de pensar que este imputado es culpable y que por tanto yo tengo que obtener una declaración donde este imputado se inculpe de aquel ilícito que yo creo que él es culpable, ¿no? Sino que yo como abogada, yo como fiscal que participo en este procedimiento, tengo que construir el caso para yo poder justificar por qué razón yo considero que esta persona o este imputado es responsable. Y eventualmente, sin ser yo especialista en lo penal, la labor que tiene el fiscal o la fiscal es destruir esta presunción de inocencia que se encuentra presente en todo debido proceso y en la participación que pueda tener un determinado imputado. Esa es la importancia y se deriva de este principio general que trata la autora de la deontología jurídica, es decir, de estos principios en los que nosotros operamos como en la base de lo que es el ejercicio profesional de abogado y abogada, en cómo nosotros tenemos este principio de la fidelidad, y esta fidelidad incluso se da en estos procedimientos de carácter penal con quienes son imputados de un delito. Nuevamente, ¿no? Porque tenemos que destruir esta presunción de inocencia y por tanto, desde todo momento, hasta que yo no destruya esta presunción, yo entiendo que esa persona es inocente. Ustedes como fiscal, ustedes como abogado defensor, etcétera. Ustedes como juez, como jueza, todas las labores que ustedes puedan ejercer, y dentro de este mismo código de ética se encuentra regulado en el artículo 98, y esta idea también uno la encuentra en el Código Penal, que probablemente ustedes lo conocen o lo van a conocer dependiendo del año en que se encuentren en la carrera. Esta idea que hemos revisado hasta ahora de este principio deontológico de fidelidad, aparte, uno lo puede encontrar en otras jurisdicciones y desarrollado de forma muy similar a cómo lo desarrolla nuestro código en cuanto principio o garantía fundamental del ejercicio profesional. Y en España, el Código Deontológico de la Abogacía
incluye la lealtad entre lo que se denominan las virtudes profesionales. ¿Por qué menciono este código? Aparte de que lo dice la autora, se los menciono porque es un poquito más extenso en hablar de estos principios y virtudes profesionales, más extensos que nuestro código de ética. Nuestro código de ética es bastante más sucinto para referirse a estos principios generales de la profesión de abogado y abogada, pero en el fondo, independiente de que lo hace quizás de una forma más sucinta, más breve, igual contiene estos mismos principios. Por eso se los quiero mencionar de la forma en que lo dice el Código de Ética español, porque este Código de Ética deontológico de la abogacía incluye la lealtad entre lo que se llaman las virtudes profesionales, y en el preámbulo del código, nuestro código no tiene un preámbulo, establece que la honradez, probidad, rectitud y lealtad son virtudes que deben adornar a cualquier actuación del abogado. Es decir, el Código Deontológico español ya se hace cargo y trata de extender incluso este principio de la fidelidad, este principio de la confianza debida, transversalmente en el código, y incluso lo incluye en la parte introductoria del código como una virtud que debe estar presente en todas las actuaciones que pueda desarrollar él o la abogada. Esa es la importancia la gran importancia que tiene esta virtud o este principio en virtud de lo que regula nuestro código de ética. ¿Por qué? Porque se dice que este principio de la confianza, de la fides que conversábamos al principio de la clase, es la causa y la base del honor y la dignidad de la profesión que nosotros desarrollamos. En esta conexión que hacíamos al principio de la clase, de este deber de fidelidad, de la fides jurídica que ustedes conocen, ¿no? de esta fides jurídica que conocen desde los primeros años de la carrera, y cómo nosotros garantizamos a través del derecho el cumplir las obligaciones en las cuales nosotros nos hemos obligado, aquí nos hemos comprometido. Por esa razón existe el derecho, para nosotros poder exigir el cumplimiento de estas diversas obligaciones, y ahí entonces nosotros hacemos distinciones en las distintas áreas del derecho. Y así como este principio de la lealtad implica la fidelidad, la transparencia y la veracidad. Y cuando nosotros hablamos de este principio de la fidelidad, transparencia y veracidad, tiene que ver en un principio con la relación que nosotros tenemos con nuestro cliente, y tiene que ver incluso con la primera entrevista que ustedes puedan tener con su cliente o patrocinado. Primero, en cuanto a reconocer si ustedes son especialistas de una materia para poder tomar la causa en particular que se les está presentando. Cuando hagan el estudio de la causa que se les está presentando, también analizar si tienen algún conflicto de interés que les impida participar en esta causa y por tanto no puedan ser abogados representantes de esta causa particular y puedan abstenerse de representar por este conflicto de intereses, y a la vez también reconocer muchas veces que quizás no tienen las competencias para poder tramitar una causa que se les presenta o que deban conocer. Y esto incluso el Código de Ética chileno hace como una relación, y es una distinción de la relación que se puede generar con un cliente, con una primera entrevista que nosotros hayamos tenido con un cliente, o durante el transcurso del procedimiento, una relación de larga data con este cliente, o incluso con alguien que nosotros hemos tenido alguna conversación o entablado alguna conversación en virtud de nuestros conocimientos jurídicos. ¿Por qué se los digo? Ustedes, y probablemente ya les ha pasado dentro incluso de como su ejercicio como todavía preparándose para ser abogados y abogadas, muchas veces nos vamos a ver enfrentados a consultas de terceros porque somos abogados sobre materias extremadamente específicas en el derecho, y la gente pretende que uno conozca de todas las áreas del derecho. También es responsable de parte de ustedes, de parte mía, cuando nosotros se nos enfrenta, por poner un ejemplo, me quieran hacer una consulta sobre un procedimiento especial de aduana acá en Iquique, particular, que yo para poder enfrentar esa causa implicaría que yo, y aún así no sería seriamente, tendría que estudiar todo un área del derecho que yo no manejo. También es responsable y tiene que ver con este deber de fidelidad que uno pueda tener con el cliente o con cualquier persona que le haga una consulta, decir, no, yo no soy especialista en esta materia, pero mira, te derivo a este otro profesional, o trata de buscar esta área en otro abogado distinto de mí. Eso también es importante que ustedes lo entiendan, en cuanto nosotros tampoco somos especialistas de todas las áreas del derecho, sino que somos especialistas en el área que eventualmente ustedes se van a ir dando cuenta trabajando, que es la área que ustedes más conocen, porque el derecho es una carrera que tiene múltiples opciones, tenemos muchas diversas opciones para trabajar, y por tanto no podemos ser especialistas en todas las áreas, no somos más como esta idea del maestro chasquillo, ¿no? Sino que conocemos y somos especialistas en el área que nosotros trabajamos. En particular, ustedes probablemente todavía están trabajando y viendo
cuál es el área sobre la cual tienen más competencia, etcétera, pero en esa área en la que ustedes se manejan son las causas que ustedes debieran tomar y no aquellas en las cuales ustedes no tengan la verdadera competencia, porque si lo hacen, si toman causas donde ustedes no tienen una verdadera competencia, entonces están transgrediendo este principio deontológico, es decir, este principio que está contenido en nuestra carrera por sí misma, es decir, por el hecho de ser abogados y abogadas, independientemente de que estén colegiados, de fidelidad con nuestra profesión primero, porque no solamente estamos hablando de la relación que nosotros tenemos con nuestro cliente, no solamente estamos hablando de nosotros, de nuestro nombre profesional, de que va a quedar una vez que nosotros ejerzamos mal por no conocer una causa en particular, sino también hacemos y afectamos el, uno podría decir, noble nombre de las y los abogados cuando hacemos ese tipo o cometemos ese tipo de faltas. Es decir, el daño que nosotros podemos realizar individual a una persona en particular, aparte se lo estamos realizando a nuestra profesión. Y esto se relaciona mucho con este principio de fidelidad y transparencia. Y cuando hablamos del principio de transparencia, y también lo dice el Código de Ética, tiene que ver con esta relación particular que ustedes van a tener con el cliente o con el patrocinado de una causa en particular, donde ustedes, nuevamente se repite este principio que conversábamos al principio de clase, de que no debemos subestimar la opinión o participación de nuestro cliente en un determinado procedimiento, y por lo mismo, las decisiones que nosotros tomemos, nosotros somos el componente técnico en un juicio, que se nos ha presentado en esta correlación de confianza que se da con nuestro cliente, pero independiente que nosotros tenemos los conocimientos técnicos y profesionales, nosotros tenemos que ir revelando todos los pasos que estamos dando a nuestro cliente, a fin de que nuestro cliente y nuestro patrocinado conozcan de qué estamos hablando, sepan y nada los sorprenda de lo que nosotros vamos a realizar dentro del procedimiento. Si nosotros no lo hacemos de esa manera, no solamente estamos subestimando a nuestro cliente, a nuestro patrocinado, que ha sido la persona que depositó su confianza en nosotros, para nosotros poder representarlo, para exigir el cumplimiento de una determinada obligación o para responder de algo que se le está imputando, estamos rompiendo finalmente este principio de la fidelidad que incluye este principio de la transparencia. Es decir, ustedes sus decisiones que tomen profesionalmente dentro de una causa en la cual estén representando a un tercero, siempre incluyan la participación de ese tercero, de este cliente, porque es su interés el que está siendo reflejado en el juicio, no el suyo. El suyo es como abogado, como abogada, como representante de los intereses de ese tercero que los contrató. Eso es súper importante para el ejercicio que ustedes van a realizar profesionalmente. Y dentro de este deber de lealtad, que ya dijimos que está el de la fidelidad, la transparencia, está el de la veracidad. Y esto es algo que encontramos tanto en el texto como también presente en nuestro código de ética actual, ¿no? El código de ética del Colegio de Abogados AG, se encuentra el principio de la veracidad. Y ese principio sí que es sumamente importante y se los quiero reiterar para que lo tengan siempre presente. Si ustedes siempre, todas las gestiones que ustedes realicen en un determinado procedimiento, ustedes deben contarlo a su cliente, como bien lo decíamos, con virtud del principio de transparencia, pero a la vez, si ustedes cometen algún error en un procedimiento, si ustedes por alguna razón llega a resultar afectado el interés de su cliente, lo que ustedes deben hacer es representar a su cliente, indicarles lo que ocurrió e indicarles la alternativa de solución del conflicto que se generó. Y esto se deriva de este principio de la lealtad, de esta relación intrínseca de confianza que se da del cliente patrocinado con el abogado, la abogada, y este principio de la veracidad. Y esto sí que es sumamente importante porque nuestro código de ética lo regula de esta manera dentro del código de ética y eventualmente puede establecer sanciones si ustedes ocultan un determinado resultado, si ustedes mienten en virtud de un determinado resultado o tratan de culpar al procedimiento, al juez, de un error que probablemente quizás cometieron ustedes en juicio. Les puedo dar un ejemplo. Piensen en un procedimiento de carácter laboral en que quizá ustedes en el momento de negociar olvidaron una norma en particular que beneficiaba a su representado, que puede ser un trabajador o puede ser empleador, y esto implique, en el caso de que ustedes estén representando al empleador, que la sanción que se establezca para este empleador monetariamente sea mucho más alta de lo que en un principio podría haber ocurrido, o en el caso que estén representando a los trabajadores, a las y los trabajadores,
que eventualmente ustedes se equivoquen en la negociación que están realizando o se equivoquen en la aplicación de una determinada norma o derecho, y esto implique una rebaja considerable en lo posible sanción al empleador y a la vez en la posible indemnización de perjuicios que pudiera recibir este determinado trabajador, o indemnización, me refiero de perjuicio por años de servicio, dependiente, ahí tendríamos que empezar a distinguir de qué tipo de procedimiento estamos hablando. Y esto también tiene que ver, este principio de la veracidad, transparencia, fidelidad, que sería el principio que estamos estudiando desde el principio de la clase, con el cumplimiento de formas y plazos, que tiene que ver también con lo que nosotros estábamos conversando, con los trabajos que nosotros hemos tenido y por qué las y los profesores a veces somos un poco pesados en lo que es exigir el cumplimiento de formas y plazos. Ustedes, cuando ejerzan, se van a dar cuenta, cuando estén trabajando ante tribunales, independientes de qué tipo de procedimientos estemos hablando, laborales, familiares, civiles, penales, etcétera, la infinidad de procedimientos que existen, los plazos que nosotros tenemos que obedecer corren en todo momento, y las excusas que puedan existir para ustedes no cumplir son extremadamente poco posibles, y la gran mayoría de las veces, independiente de lo que les haya ocurrido, ustedes tienen que cumplir dentro de plazo. Si ustedes tienen una determinada audiencia y por alguna razón, si no sé, se les cortó un brazo y no pueden asistir a la audiencia, tienen que buscar a alguien que los represente en esa audiencia. Esa es su labor, ese es su deber, independiente de lo que les haya sucedido, porque ninguna justificación ex post, después del plazo, va a justificar el daño que ustedes van a generar a su cliente que tuvo que acudir a una audiencia sin la debida representación de un abogado y una abogada. Y esto es tan grave que el Código Penal, incluso, y el mismo también en el caso de los alegatos en la Corte de Apelaciones, castiga a las y los abogados que no cumplen dentro de plazo. Entonces, para que sepan, y por eso es que los profesores y las profesoras somos tan majaderos en lo que es el cumplir los plazos, formas, porque ustedes en la profesión tienen que cumplir plazos y formas, ocurra lo que ocurra. ¿Por qué? Porque los intereses que ustedes están trabajando, la profesión que ustedes escogieron, es representar los intereses de un tercero. Y ese tercero no se va a afectar por los problemas que usted pueda tener en particular. Y eso es algo que nosotros asumimos cuando nosotros escogimos esta profesión. Cuando nosotros escogimos ser abogados, sea que conociéramos o no tuviéramos tan claro este deber, nosotros después lo vamos entendiendo. Nosotros nos entendemos que es nuestra obligación que alguien concurra por nosotros en el caso que nos haya ocurrido algo grave, para que lo sepan. Son muy pocas las posibilidades. Y esto se deriva o se relaciona con este principio de la fidelidad, que es un principio general deontológico del ejercicio de la profesión jurídica, que es lo que nosotros estamos conversando en clase, o lo que hemos conversado en esta clase de hoy. ¿Tienen alguna duda hasta este punto? No, profe. Gracias. No sé quién me habló, pero gracias a la que me contestó. Ya. Y todo lo que nosotros hemos conversado ahora, derivado de este principio de la lealtad, de la fidelidad en el ejercicio de la profesión, nos lleva al punto esencial, por lo menos para la autora que nosotros estamos estudiando, referente a lo que me habla de los conflictos de intereses que podamos tener nosotros, las y los abogados, con un determinado procedimiento en el que nosotros nos están llamando a ser parte. Y es ahí donde es especialmente interesante en el mismo Código de Ética Nacional y también en las distintas regulaciones de códigos deontológicos profesionales en el mundo, cómo se regula esta situación de los conflictos de intereses que puedan tener las y los abogados. Y así nosotros encontramos esta situación de los conflictos de intereses, están regulados en el Código de Ética chileno desde el artículo 65, y uno encuentra numerosos tipos de conflictos de intereses que vamos a ir revisando en el Código de Ética, pero un principio general con respecto a este principio del conflicto de intereses que se deriva de este deber de fidelidad en el ejercicio de la profesión. Uno encuentra como principio general que el abogado o la abogada no podrá ejercer otras profesiones o actividades directamente ni por intermedio o en asociación con terceros que limiten su independencia, resulten incompatibles con el ejercicio de la abogacía o le impidan el cumplimiento adecuado de las reglas de este Código de Ética Profesional. Ese es el principio general con respecto a cómo nosotros tenemos que entender esta posibilidad de conflicto de intereses,
Y dentro de los conflictos de intereses que me menciona el Código de Ética, primero en el artículo 66 me habla el conflicto que se presenta con el ejercicio de la función parlamentaria. ¿Ustedes saben si hay parlamentarios actualmente que sean abogados y abogadas? Y no es una pregunta muy difícil la acá. ¿Existen actualmente parlamentarios que sean abogados? ¿Diputados, senadores? En la región, por ejemplo. Profe, yo no me acuerdo de ninguno, pero sé que hay varios que, casi la mayoría, porque sobre todo la profesión se relaciona con la política, entonces tiene más cercanía. Hay muchos, y de hecho hay muchos constituyentes, de hecho alguien me está mencionando acá, Hugo Gutiérrez, creo que es abogado, claro, ya no es parlamentario, ahora es constituyente y claro, es abogado, hay muchos que son abogados, muchos, y hay muchos postulantes a diputados para la próxima elección que también son abogados, entonces sí, coincide mucho el ejercicio parlamentario en general con que sean abogados y abogadas, y también el caso de las y los constituyentes en cuanto a la importancia de la figura que actualmente tiene el proceso constituyente. Específicamente, el Código de Ética se refiere a esta como conflicto de funciones y me habla de esta función parlamentaria y me dice, el cargo parlamentario es incompatible con el ejercicio de profesión de abogado. En consecuencia, él o la abogada que ejerza el cargo de parlamentario no podrá asumir el patrocinio ni la representación de intereses ante los tribunales de justicia, aun en caso de recaer la causa en una materia de interés público. Tampoco podrá intervenir como asesor o como representante de intereses de un cliente en materias no litigiosas, ni desempeñarse como árbitro. El abogado parlamentario solo podrá participar como socio o colaborador de un estudio de abogados en forma pasiva y en tal caso deberá abstenerse de participar en la discusión o aprobación parlamentaria de toda materia que pueda tener efecto directo en los intereses de un cliente del estudio de abogados al que pertenece. Se los menciono porque, bueno, coincide que nos encontramos con muchos parlamentarios, diputados y senadores que son abogados y abogadas, y también muchos constituyentes que son, lo hemos conversado dentro de clases anteriores, que son abogados y abogadas. El artículo 66 del Código de Ética me establece una prohibición expresa en cuanto a este ejercicio. No es incompatible, nosotros podemos ser parlamentarios, pero si lo somos, entonces nos dedicamos a ser parlamentarios y no somos abogados. Ni siquiera podemos ser jueces árbitros, ni siquiera podemos ser asesores de terceros. Exclusivamente nos tenemos que dedicar entonces a esta función parlamentaria. ¿Y esto por qué? En un principio uno tiene que pensar en cuanto a la garantía de la división de los poderes, a fin de que no veamos un cruce entre, por ejemplo, el poder judicial y el poder legislativo. Es decir, si yo estoy en la función de parlamentario, sea diputado, sea senador, no puedo bajo ningún caso a la vez ejercer como abogado o como abogada, porque si lo hago expresamente, solamente podría hacerlo si yo fuera parte de un estudio jurídico y fuera lo que se llama un participante en silencio de ese estudio jurídico, y cada vez que algún tema que tenga que ver con lo que yo ejerzo, por ejemplo, que yo fuera abogada en un estudio jurídico que específicamente se dedica a materias de medio ambiente en Chile. Si yo trabajo para lo que se llama estos estudios jurídicos boutique, es decir, esto que está muy de moda ahora en este último tiempo y probablemente ustedes lo han escuchado, que son estudios jurídicos que son más bien pequeños, no grandes estudios jurídicos como había antes, por ejemplo, como Kerry, grandes estudios jurídicos, Cariola, que tienen áreas de todas las áreas de derecho, perdón, todas las áreas del derecho y abogados de todas las áreas del derecho. Ahora nos encontramos con estos estudios jurídicos boutique, es decir, que se dedican exclusivamente a una área específica del derecho y encontramos muchos estudios jurídicos boutique en materias de medio ambiente, de derecho de agua, de derecho indígena, es decir, de materias que requieren un nivel de especialización especial en derecho. Y es allí como nosotros encontramos que si nosotros somos partícipes de ese tipo de estudios,
y a la vez somos parlamentarios en virtud de lo que regula el artículo 66 y de las prohibiciones que regula nuestra propia constitución actual, yo no podría ejercer como parlamentario sin, se está tratando específicamente en el ejemplo que yo les digo, un proyecto que trate sobre el medio ambiente, entonces yo tendría que excluirme de esa votación, en virtud de que yo tengo un conflicto de interés patente en ese debate. Entonces, para que lo sepan o lo conozcan, si alguna vez ven que algún parlamentario se excusa o debiera excusarse en conocer en un determinado caso que nosotros veamos. Eso en Chile es bien discutible sobre si realmente las y los parlamentarios teniendo estos conflictos de intereses lo representan en el Parlamento o si no votan en aquellas causas que tengan algún interés. Se lo digo porque, y también tiene que ver con la desconfianza que actualmente nosotros tenemos públicamente con el Parlamento, con los diputados y con los senadores, incluso ahora extendido a las y los constituyentes, porque se encuentra como actualmente bastante en ataque el proceso constituyente, en cuanto cuando nos encontramos ante este conflicto de intereses, y eso es lo importante para cuando ustedes ejerzan, porque nosotros no sabemos cuál va a ser su futuro como abogados y abogadas, puede que sean parlamentarios, puede que algunos sean diputados, algunos sean senadores, sepa la importancia de ustedes saber distinguir cuando se encuentren ante un conflicto de intereses como este. La importancia de que ustedes, porque no solamente es su nombre el que se va a ensuciar por una decisión donde ustedes intervengan teniendo interés en la causa, sino también el nombre de nuestra profesión y del trabajo que nosotros estamos realizando en virtud de este principio de la fidelidad. Es por eso que nuestro interés individual queda aparte. Y esto se los digo porque una de las discusiones que se está dando actualmente, incluso dentro de lo que está ocurriendo en el proceso constituyente, que es como lo más moderno que nosotros tenemos en nuestro proceso constituyente nacional, que todas las discusiones que se están dando, los discursos que se dieron, y eso lo dijo un conocido mío, que se dieron en el inicio. Ustedes saben que ahora el proceso constituyente va a iniciar a redactar la constitución. Ya terminó el reglamento y ahora empieza a redactar la constitución para Chile, una nueva constitución para Chile. Los discursos de inicio del proceso constituyente, muchos de ellos empezaban desde el yo. Es decir, yo, asumiendo, yo no soy constituyente, pero digamos, yo, Karen Díaz, abogada constituyente. Eso choca un poquito en cuanto las y los constituyentes están ahí no para su interés, su nombre o la persona como individuo, sino que ellos y ellas están ahí representando el interés de todas las y los chilenos. Entonces, lo ideal en lo que es la construcción de un discurso y representando también este principio de la fidelidad con el pueblo en el caso particular, tenemos que hablar de nosotros, del interés de todos, del bienestar social. No podemos hablar desde el yo, porque si hablamos desde el yo, continuamos con la misma idea individualista que nos llevó a la crisis social del 2019, entre otras, y los diversos estallidos que hemos tenido en el último tiempo, por esta consagración como tan fuerte que tenemos del individuo por sobre el interés común. Y es ahí donde se produce el choque. ¿Tienen alguna duda dentro de lo que hemos revisado hoy día de este texto y las menciones que hago al Código de Ética Nacional? ¿No? Dejen revisar la lista antes que se vayan. Dígame. No, pero déjenme revisar que los tenga todos en lista, no se vayan todavía. Denme 2 segundos. Ya, tengo anotado a Marionaros, tengo anotada a Yulisa Cortés, tengo anotada a Leslie Díaz, tengo anotada a Andrea Juárez, tengo anotada a Camila Medrano, también tengo a Luis Muñoz, Francisca San Juan, y también tenía anotado, bueno, Álvaro Mundaca, que estuvo un ratito. ¿Me falta alguien? Adolfo Ahumada, profesora. Muy buenas tardes. Ya. Buenas tardes, denme 2 segundos antes que se vaya. Adolfo Ahumada. ¿Alguien más que me falte? Profe, no sé si me nombró, es que por el internet no escuché. Yulisa Cortés. Creo que sí. Sí, estás anotada, Yulisa. Ah, ya, profe, gracias. Ya, entonces ahí los voy a guardar. ¿Me falta alguien más? ¿No? Ya, entonces ahí voy a guardar la lista. Mañana vamos a tener una clase asincrónica, es decir, les voy a subir un texto para que ustedes lo puedan revisar, pero es relacionado con este mismo deber de fidelidad en lo que yo estaba revisando de este texto que les estaba indicando ahora. Así que nos vemos la próxima semana y ahí estamos conversando ya sobre otro deber distinto del de fidelidad.
Nos vemos la próxima semana. Profe, disculpe. Dígame. ¿Cuándo podríamos ver el tema de la fecha que nos queda pendiente para la próxima prueba? Cuando quieran, si quieren lo vemos ahora. Pero no hay suficientes alumnos, sí, a menos que digamos, porque yo tengo una propuesta. Espérense, déjeme ver. ¿Dónde la tengo por aquí? Denme 2 segundos. Voy a dejar de grabar.